Columbia Barcelona, que este año cumple su tercera edición. Y bueno, uno de los objetivos de LATcinema, que es la programación de cine de Casa América Cataluña, es precisamente abrir más espacios, más ventanas y despertar curiosidad hacia el cine latinoamericano. Así que es un placer. Gracias por contar con nosotros de nuevo. Y bueno, esta tercera edición empezó ayer en la Biblioteca Gabriel García Márquez, el nuevo espacio de esta edición, con el documental Provisorium. Y esta tarde, a partir de esta tarde hasta el día 15, domingo, todas las proyecciones se trasladarán a la Filmoteca de Cataluña en el Raval. De hecho, en unas horas, la película inaugural que da origen o motiva la charla que nos ha reunido a todos aquí es La mansión de Laura y Cama, de Carlos Mayolo, que luego, bueno, saldrán un montón de anécdotas, pero continuará la selección de películas con estrenos que no se han visto todavía en Barcelona, como Adiós Savage, de Sergio Guataquira Sarmiento, que es la primera vez que se verá en Barcelona y que además el director está presencialmente, así que se podrá contar con él, conversar. El día siguiente tendremos también el estreno en cines de la película La Suprema, de Felipe Holguín, que además es la apuesta de Colombia para llegar a los premios Goya Mejor Película Iberoamericana y también está en la carrera de los Oscar. El sábado tendremos una selección de cortometrajes que han pasado por la muestra de la MIPBO, perdón. Y por último acabaremos el domingo con La estancia de Andrés Carmona, así que tenemos una buena selección y variedad de títulos. No quiero robar tiempo a esta charla que espero que será apasionada y muy cinéfila, que lleva por título de Libros, pantallas y espectros, una conversación sobre el gótico tropical, y hemos reunido a tres nombres súper interesantes y expertos en la materia, empezando por Ángel Sala, que ya conocéis, es el director del Festival de Sitges, y también ha escrito muchos títulos, muchos libros sobre terror, horror, diferentes directores, cineastas. A su lado tenemos al guionista y cineasta Santiago Fillol, él viene de Argentina, y tenemos también a María Luna Rasa, que es una de las coordinadoras de la muestra de cine colombiano de Barcelona, también es formadora, programadora, ha estado en el Festival de Cali, en el de Bogotá, así que y es experta en Caliwood, el cine que acuna en la película que estamos a punto de ver. Os dejo con ellos y al final de la sesión habrá también preguntas, comentarios, así que estáis bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ana, y a todos por estar aquí. Sí, yo me escucho doble, ¿sí? ¿Puede ser? Estoy resonando en la sala como un espíritu sí, de tienes un poquito de eco. Sí. A ver. ¿Ahora? ¿Ahora? Sí, ¿no? Sí, vale, ok. Bueno, pues es buenísimo que estemos hablando desde perspectivas tan diversas a propósito de un término también un poco espinoso, que es el tema del gótico tropical, ¿no? Digo espinoso porque estaremos llenos de anécdotas y yo antes de comenzar, digamos, quisiera como hablarles un poquito de por qué la charla, que viene obviamente por la película, pero también por la inquietud de dónde se producía cine de horror también en estas geografías donde supuestamente no estaba, digamos, tan relacionado con temas como el terror gótico, que era como algo más relacionado con la novela inglesa o con otros temas, digamos, entre comillas, más sofisticados, ¿no? Teníamos un imaginario del gótico muy sofisticado y hubo como una anécdota que es la de Álvaro Mutis, que un poco le responde a Luis Buñuel cuando Luis Buñuel le dice sobre, Álvaro Mutis es el escritor de la novela del pequeño relato de La mansión de Araucaima, y cuando en La mansión de Araucaima no existía aún, fue por una provocación, Buñuel le dice a Mutis que el terror no puede existir, el terror gótico no puede existir en América Latina, en estas geografías, y él un poco contestándole a esto, escribe La mansión de Araucaima, y de ahí nace un poco, no el término, porque el término se acuñó mucho después, pero un poco esa respuesta, ¿no? A decir, bueno, podemos también tener nuestras propias maneras de reinterpretar los géneros, que creo que es algo que ocurre en la película de Mayolo.
Entonces, la charla creo que también va a ir sobre la revisión de lo que significan, ojalá, bueno, vamos a ver, las adaptaciones literarias que empiezan a tomar una relevancia insospechada hoy también en América Latina, ¿no? Estamos a puertas de estrenar, creo que hoy también, ¿no? 100 años de soledad. Entonces, esta mirada sobre las interpretaciones literarias y cómo nos miramos y cómo volvemos cine estos textos también me parece como súper interesante para hablar de estos temas hoy. Antes de lanzarnos esto, solamente un pequeño contexto de Cali, pues no sé si todos aquí somos colombianos, yo en realidad no soy tan, bueno, pues he escrito algunos artículos sobre ellos, pero en realidad es que estudié en la Universidad del Valle, que es la universidad, digamos, donde se urdió gran parte de este movimiento también en la ciudad. Y pues Cali obviamente es la ciudad donde me acogió, yo soy bogotana, pero estudié siempre en Cali, de la que proviene Mayolo, a la que pertenecen cineastas como Luis Ospina o escritores como Andrés Caicedo, que justamente, digamos, dan pie a este nombre del grupo de Cali. Y estamos hablando de un cine que empezó en los 70 y que para Mayolo, Carlos Mayolo, el director de esta película, La Mansión de Araucaima, termina justamente en largometrajes con esta película. En el 86 hace La Mansión de Araucaima y es su última película. Después participa en el rodaje de Cobra Verde de Herzog y como cuenta Sandro Romero, Sandro Romero es otro de los amigos y articulistas y críticos que estuvieron a su lado mucho tiempo y también guionista, dedicó, después de que rueda La Mansión de Araucaima, Herzog lo ve y lo ve como actor y lo invita a ser actor de Cobra Verde. Pero después de pasar por todo este proceso de Cobra Verde, que fue un rodaje difícil con Kinski, que Mayolo también era un personaje, digamos, de rodajes fuertes, complicados y un poco también retadores para sus actores, él decidió un poco irse más hacia la pequeña pantalla y se fue a Bogotá. Después de eso ya no vivió más en Cali y su producción fue por otro lugar. Entonces, Araucaima tendrá muchas cosas que irán saliendo seguramente en la medida de nuestra conversación. Pues quisiera también darles la palabra, evidentemente, a Ángel y a Santiago para que, no sé si hablamos un poquito primero de la película o de los temas que ustedes quieran empezar a trabajar. Sí, Gótico tropical, podemos arrancar por el término, ¿no? Quizás. puede ser. Vale. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Gracias por venir y gracias por la invitación. Yo estaba pensando, ¿no? Como argentino medio trasterrado aquí en Barcelona, el juego que puede llegar a dar a esto. Entonces pensaba un poco en ciertas formas en que el gótico resonaba como género en algunas tradiciones latinoamericanas de los años 50-60, que empieza, por ejemplo, en las formas en las que Borges o Cortázar toman algunas ideas del género que tienen que ver con la casa. La casa, podríamos decir, no hay gótico sin castillo, ¿no? Ese sería como un primer gesto, ¿no? El gótico que necesita la piedra, que necesita la catacumba y lo que está oculto en la catacumba, y que esto lo escribe Mutis en los años 70-76, creo, si no me equivoco, y la película es 10 años más tarde, o sea, es en el 86, con lo cual ya hay una larga tradición de latinoamericanos reescribiendo el género, ¿no? Entonces podemos pensar que lo que hacen los latinoamericanos con el gótico, como casi con todos los géneros europeos, es profanarlo, ¿no? Y entonces ahí es interesante pensar el ejercicio de profanación latinoamericano que tiene que ver con hacer espacio, ¿no? Entonces, cuando uno va a una iglesia y profana a un santo, está cometiendo el sacrilegio, pero también está haciendo que ese santo deje de tener una sola función y pase a tener más funciones. Le está dando una disponibilidad nueva a ese espacio, ¿no? Convertir un altar en una cama para tener una orgía es multiplicar funciones, ¿no? Y creo que algo de eso es lo que hacen los latinoamericanos con los géneros, ¿no? Que los toman y los degeneran, los profanan en ese sentido tan literal. Entonces, ahí hay un primer gesto. Cuando digo Cortázar, pienso en un relato que es quizás una de las marcas del fantástico latinoamericano más importantes, que es Casa Tomada. No sé si lo tenéis en la cabeza, que es justamente Casa Tomada, es un relato, ¿no? En donde no se sabe cuál es la presencia que ocupa esa casa, pero cada vez va rinconando más a estos dos hermanos viejos que viven de las rentas, esa especie de incesto pasivo, ¿no? Que son elementos que andan dando vueltas en lo que trabaja Mutis después cuando toma
desafío, adaptación. Yo no sé si habéis leído el relato, yo hice el ejercicio de leer el relato de Mutis, y también es difícil pensar si es un relato, ¿no? Es como ni siquiera es un guión, no es una novela, no es un relato, es un resumen. Y entonces yo ahí pensaba, ¿qué es lo que escribió Mutis? Porque el relato, para ordenarnos en estructura, yo me lo anoté para acordarme de cómo venía. Parece una lista de la compra, si quieren, o mejor, parece un manual de instrucciones. Un manual de instrucciones para montar un juego, si quieren. Y pensé de dónde podía venir eso, ¿no? Porque la estructura empieza por el dueño, o sea, Don Garci, que lo primero que marca es que es un pederasta apaciguado, ¿no? Es una especie de hombre que era un pederasta que se acercaba a las salas de cine y se le declaraba a los adolescentes, pero está descripto, ¿no? Como si fuera una receta médica, ¿no? Este es un pederasta apaciguado y viene de ahí. Después viene el piloto, que es una especie de chivo expiatorio. La machiche, ¿no? Que es un mujerón que dice una hembra frutal, ¿no? Que es una descripción muy buena de Mutis. Y después viene una primera bifurcación de estructura. Cuando pone la machiche, viene personaje, personaje, personaje y promesas y cosas que sabremos después, dice cada tanto adentro de los personajes. Y en la machiche hace la machiche y sueño de la machiche. Con lo cual la machiche no entra en un solo personaje, sino que tiene la primera bifurcación hacia lo onírico. Después viene el fraile, que es el otro personaje que también tiene una pequeña bifurcación a lo onírico. Después viene Ángela, la joven, que tiene 17 años, y ahí abre también una duplicación. Ángela es muy interesante ese personaje porque cuando tiene sexo se desdobla. Eso está en la caja de herramientas de Mutis. O sea, goza, pero es consciente de su goce, entonces es como que se ve a sí misma gimiendo, entonces tiene como esa especie de desdoblamiento en su sexualidad hasta que tiene una relación sexual primero con el esclavo afroamericano y después con la machiche, con la mujer, que ya es sexo y amor, en donde no logra desdoblarse, ¿no? Como que la fija al presente. Y después viene el esclavo haitiano, y después viene, sigo hablando del relato, y después viene la casa, la mansión, y después vienen los hechos. Entonces uno dice, ¿esto de dónde viene? Una más obvia me parece como forma de estructurar este relato proto-guión, proto-película, es por tratar de seducir a Buñuel, ¿no? De decirle, mira, aquí está este perfecto juego, caja de herramientas en donde están los personajes y las posibles estructuras. Y otra es, y me paro aquí para hacer la palabra, quizás el postestructuralismo. Digamos, una época en donde la idea de 62, modelo para armar, que es Cortázar, ¿no? Otra vez, Rayuela. No, Cortázar, en cierta forma, deja de ser argentino en un momento y se convierte en una especie de autor panamericano, ¿no? Que, sobre todo con sus relaciones tan cercanas con Cuba, y que es como la verdadera capital, ¿no? De Latinoamérica en esa época, Cuba. Entonces, ahí creo que el relato de Mutis, como relato desarmado, es como si fuera un relato que ya incluye la tradición de la metaficción y que ya incluye cierta deconstrucción de la idea de género y personajes. Y me parece que podría, a lo mejor, ser una puerta de entrada a pensar lo que venimos a hablar. Podría ser, no sé si quieres. No, yo lo primero que se me ocurre respecto a todo el tema alrededor de la mansión de Abricama es lo absolutamente engañoso del reto de Buñuel, ¿no? Porque realmente no creo que Buñuel creyese que el gótico no podía ser trasladado a un contexto iberoamericano o tropical, por decirlo con esta nomenclatura, cuando él era un autor que precisamente en su etapa mexicana había explorado de una forma clara otro tipo de gótico y otro tipo alejado de la tradición anglosajona o la novela clásica gótica de tradición anglosajona, que tampoco es la única gótica posible. Es decir, que realmente cuando
yo que entiendo el fantástico de una manera muy ortodoxa, nada, poco ortodoxa, nada fundamentalista y bastante abierta, y la novela gótica es uno de los gérmenes del fantástico contemporáneo, uno de los principales contenedores de posiblemente lo que ahora llamamos fantástico en muchos sentidos, y no solo en el estético. El gótico es una especie de percepción, de feeling, de sentimiento artístico y también creativo que se da, sobre todo en lo que es el cine, en muchísimos territorios, es decir, y totalmente alejados de lo que son las típicas mansiones lúgubres de la campiña británica o del centro europeo o de los lugares centroeuropeos, y se da en el gótico americano, en lo que se dice el American Gothic, se da que el principal representante es la matanza de Texas, en medio de una Texas absolutamente estéril y polvorienta. Sin embargo, el castillo está representado por la granja lúgubre y posiblemente la catacumba por el granero abandonado, que esconde siempre secretos, o los sótanos de esas casas, ¿no? Y el monstruo, cabe ser el monstruo de Frankenstein o Drácula, lo tenemos en un señor con una motosierra y una cara de cuero, ¿no? El Leatherface. Entonces, me parece muy sorprendente que Buñuel, que había de haber hecho él, Abismos de Pasión, Archibaldo de la Cruz, etcétera, 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 incluso en España, un Tristana, ¿no? Que es una especie de gótico nacional o viridiana. Mismo, ¿no? Hay un castillo y hay unos monstruos y hay un vestido escondido y una bestiario increíble. Yo creo que era la típica broma buñueliana, de decir, voy a provocar, pero bueno, realmente yo creo perfectamente que esto es posible, voy a picar aquí. Y de ahí sale lo que tú dices es muy del gótico. El gótico es en el fondo un género literario y luego cinematográfico bastante desestructurado. Es decir, es un poco una especie de mutación de otras tradiciones, y una de sus novelas fundacionales, o una de las novelas más famosas, aunque a veces también cuestionadamente gótica, que puede ser el Drácula de Bram Stoker, es una novela totalmente desestructurada. Es una novela epistolar, donde además no solamente epistolar, sino que de lo que te está contando a través de unas cartas que manda un señor que ha ido a Transilvania, que es Jonathan Harker, y escritas en la ficción por Bram Stoker, que no había pisado nunca más que casi el suelo de su casa, y que Transilvania lo conocía porque lo que leí en la Biblioteca Británica y en otros lugares, y es decir, que tenemos un relato totalmente estructurado a nivel locativo. Es decir, nos cuenta una historia pasada por otra historia, es decir, y aparte era una novela es una novela totalmente desestructurada a nivel de narrativa, de intriga, y prácticamente con muy pocos momentos de clímax, ¿no? Y donde las descripciones incluso son son más las que se han dado a través de las interpretaciones cinematográficas y teatrales que las que se han dado propiamente por el texto original, siendo que a mí, no siendo Stoker tampoco un autor de una gran, calidad, como puede ser otros, puede ser un Henry James, o puede ser otros que eran escritores muy superiores, pero que a mí es una de mis novelas de cabecera, Drácula. Me la he leído como 40 veces, pero bueno, la leo de vez en cuando porque me divierte y a trozos. Pero aquí en el caso de la novela de Mutis, yo creo que cae en esa trampa maravillosa, yo creo de una forma consciente, es el típico reto casi surrealista entre autores y sale La mansión de la cama, que yo creo que es una pieza muy de traslación casi literal en muchos sentidos de ciertas partes de un gótico degenerado ya europeo a un territorio propiamente iberoamericano, en este caso colombiano, y que va recogiendo, incluso luego ya en la adaptación cinematográfica, muchos de los puntos de partida de ese gótico, un poco ya también, en la palabra degenerado, entendida positivamente. Es decir, puede ser... viniendo de ti es solo Jesús, un piropo. La película me parece, vista hoy, una película con muchos elementos que podrían firmar Jesús Franco y pasados por una corriente musadiana, ¿no? Es decir, bueno, como le gustaba a Jesús Franco, por otra parte, que todas sus películas tienen una componente, cuando no directo o indirecto, del Marqués de Sade, ¿no? Es decir, y de un deseo, ¿no? Desbordante. Exacto. Entonces, bueno, me parece fruto de una locura maravillosa, como suelen ser las cosas que surgían entre Buñuel y gente como Buñuel y del círculo de Buñuel, ¿no? Estos retos que ya empezaron pues, desde la residencia de estudiantes, ¿no? Sí, yo pensaba ahora, escuchando a Ángel y volviendo un poco a la pregunta,
de que no tiene seguro el gótico tropical, o por lo menos en estas primeras versiones, que sí tiene el gótico europeo degenerado. Y pensaba, lo que no hay aquí es un narrador, ¿no? En esta caja de herramientas, ¿sabes? Como esto que Henry James es tan importante también ahí, heredando esa idea de Bram Stoker, que es alguien cuenta algo que pasó, y en ese contar algo que pasó hay otro elemento que creo que no está en este gótico de tierra caliente o tropical, que es algo que no entiendo. Pasó algo que no entiendo, que es del orden de lo fantástico. En Mutis Mayolo, ese elemento fantástico tout court, digamos, no existe. O sea, es perfectamente entendible. Entonces yo pensaba, esto es como un pregótico, ¿no? Es como si fueran a fundar el elemento, la chica ahorcada, que dará lugar a nuevos relatos. Saben que esto me interesó, que estaba hurgando ahí alguna entrevista y parece que Mayolo quería quemar la casa. Dice, yo quiero quemar toda la casa cuando queman. Y Mutis fue la única que se negó. Dijo, no, no puedes quemar la casa. ¿Por qué no puedo quemar la casa? Porque la casa va a ser receptáculo de lo fantástico. Pero si no hay nada fantástico, bueno, para posteriori, ¿no? Debe haber dicho Mutis. Tiene Es que decir, dejarle ahí no, una semilla. no puedo quemar la casa porque la casa es un personaje principal. La casa será como Casa Tomada de Cortázar, que termina cuando al final estas entidades invisibles lo han ocupado todo. El final del relato, que es el verdadero momento fantástico, están esta especie de matrimonio de hermanos por cerrar la puerta con llave y están por dejar la llave en la cerradura del lado de fuera. Y entonces de repente la hermana le dice, no, mejor la tiramos por la alcantarilla, no vaya a ser que algún descuidado entre a la casa, ¿no? Y ahí es donde heredan ese punto, pero en el caso de ellos, de Mayolo Mutis, no, es como que estamos en un punto anterior. Entonces, si el gótico europeo se funda en la piedra, en la catacumba, en la torre de la loca, ¿no? Del castillo, y está inscripto en esas piedras y en los secretos, en las torturas que la arquitectura guarda, ¿no? Como una resonancia, el gótico tropical está inscripto en la carne, en la voluptuosidad de la carne, está inscripto en el pasado, así como el pasado de los espacios guarda esas ideas tortuosas, aquí la guardan estos personajes que vienen todos de alguna derrota, la machiche, el viejo pederasta, un piloto que Perdió el avión. perdió el avión. Un Mayolo no es manco, pero en el relato de Mutis el guardián es manco. O sea, que es alguien que era una especie de mercenario, que habrá matado un montón de gente. Entonces están como en un purgatorio y todos ellos tienen inscriptos en su pasado algo que se revela, ¿no? En esa especie de furor de la carne. Y pensaba si por ahí no andaba un poco. Sí, la casa de alguna forma, no tanto como en otros cuentos, pero ahora pensaba que no es tan contradictorio con el gótico europeo, con la fundación de este gótico. Estamos hablando obviamente del Castillo de Otranto, no de las novelas fundamentales, Walpole, sí. pero también estamos hablando después de reinterpretaciones de esos relatos como Edgar Allan Poe, por ejemplo, si uno piensa también la caída de la casa Usher, que Usher, tiene mucho que ver con... Tiene algo, pero me pareció muy curioso y muy interesante lo que has dicho, que es que aquí la casa no se quema, la casa queda como para un próximo capítulo. Además Mayolo lo relata, digamos, lo apuntala, ¿no? Cuando aparece como el último personaje ahí, como que de pronto algo vuelve a entrar y de pronto eso hay una saga y vuelve a pasar. Ajá. A mí hay una cosa curiosa que me parece, que también es un dato que me pareció interesante y encontré también hurgando, como dice Santiago, y es que la mansión de Araucaima en realidad, o sea, la película viene de un concurso de un guión. Porque no sé si ustedes por ahí va pasando la diapositiva que dice que el guión es de estos personajes, Julio Olaziregui y Philip Presley, y yo dije, ¿estos quiénes son? A mí no me suenan de nada en el Caliwood, y me puse a buscarlos a ver, y pues Julio es un barranquillero, está aquí, ¿vale? Julio es un barranquillero que está aquí, Dios por Dios, ahora le damos la palabra, esto no puede ser, me siento en la rosa púrpura de Cairo, y Philip Presley es un inglés, ¿verdad?, que ganaron un concurso de guión, y Mayolo, a ver, a mí siempre me pasa esto, el otro día me pasó con el hijo de Jesús Martín Barbero y estaba contando la historia de su padre, a quien admiro mucho y era con quien trabajaba y ahora es buenísimo. Entonces, compraron el guión, creo, o se interesaron en el guión, ¿cierto? Y María Emma Mejía, si no estoy mal en esta que era gerente entonces del Fondo Cinematográfico de Focine, dijo, ese guión hay que hacerlo. Y encargó a Mayolo la mansión de Araucaima, ¿verdad?
Y no sé si nos quieres contar algo, porque yo creo que ahorita pasaría el micrófono porque sería maravilloso escucharlo. Claro, Qué belleza. Sí, con la luz. Bueno, yo acabo de llegar de Colombia hace Ay, qué maravilla, eso no puede ser. una semana y me enteré por las redes que había esta semana de cine colombiano y la inauguración con la película que ayudamos a que se hiciera, porque yo estaba en París estudiando literatura y tenía que hacer una maestría en literatura comparada y le propuse a mi profesor Gabriel Saad, un uruguayo, el estudio de La mansión de Araucaima y del subtítulo Relato gótico de Tierra Caliente. La novela no la había leído él, mi profesor, y no había sido traducida al francés en esa época ni nada. Y bueno, yo hice la maestría. Después, este amigo Philip Priestley, que es un documentalista, ha hecho muchos documentales sobre música, sobre todo, tenía una novia colombiana y quería trabajar en Colombia, hacer algo, y me dijo, ¿no tienes algún tema? Entonces le dije, mira, este libro lo podemos de pronto adaptar, y participamos en el concurso en adaptaciones de ese año, de FOCINE, de Fondo de Cine, y nos dieron el premio. Beatriz Guido, la argentina, era miembro del jurado, y FOCINE, María Emma Mejía, pues le dijo a Carlos Mayor, ¿quieres hacer la película? Y la película se hizo con dos actores brasileños, Don Graci y el sirviente, que son actores, o eran, porque creo que Don Graci ya murió, y el que hacía el papel de Don Graci, y la película tuvo un cierto éxito en el Festival de Río, y por ahí han dado. Oyéndolos a ustedes, que han dicho cosas muy, muy sabias sobre el gótico, y Álvaro Mutis, yo le consulté cuando estaba haciendo la maestría, me escribió una carta que se puede conseguir en internet, donde dice quisiera que en esa casa, que en la adaptación se respetara la atmósfera del mal. Entonces me citaba a Melmoth, el errabundo, a Anne Radcliffe, y el monje. Entonces, en el personaje del sacerdote que hay en la historia, pues yo veía a ese monje, Don Graci, y me parecía como una gran metáfora de América Latina, porque estaba el negro, y estaba y el sacrificio. Hay la connotación de que hay varias veces menciona en el cuento de Álvaro Mutis, que es una breve historia de 40 páginas menos, son fragmentos, habla del sacrificio, y que había un equilibrio en esa casa, que estaban todos esos personajes ahí, y dice, si entras en esta casa, no podrás salir, no salgas, no plantes plegaria. O sea que todo estaba ya en equilibrio, y cuando llega la muchacha en la bicicleta, como Alicia en el País de las Maravillas, entra a ese lugar, y ese equilibrio precario que había entre esos personajes se va a derrumbar, y van a pasar hechos terribles que se van a enterar los que no han leído el libro ni visto la película, va a ver, se va a derrumbar todo y se va a acabar. Y cierto lo que decía Álvaro Mutis, dijo, ¿cómo se le ocurre a Carlos Mayor que va a quemar esa casa? Entonces esa casa representa, claro, porque era como la casa de infancia de Álvaro Mutis en ese trópico, esa región azucarera de Colombia, que todavía es muy bella, esas regiones, y ese equilibrio precario, y la noción del sacrificio, que sacrifican a la muchacha. Entonces con ese sacrificio, claro que después Mayor lo dijo, que eso era una interpretación un poco religiosa de mi parte, lo del sacrificio, pero yo había leído a René Girard, la violencia y claro, el chivo expiatorio. Sí, que si la venganza y todo, si hay un encadenamiento, entonces se produce como un encadenamiento y se derrumba todo. Y lo que yo le critiqué a la película, y que me critiqué yo mismo, es que no se oye, que creo que ahora lo hicieron con la obra de García Márquez, que adaptaron en Netflix, no se oye la narración de Álvaro Mutis en la película, no hay una voz off. Eso hizo falta para poder, para que el espectador de la película aprovechara la belleza del texto. No hubo, yo fallé en ese punto de meter como frases dichas de lo que está en el cuento, en la historia, ¿no? Y para oír la belleza de la prosa
que comienza así diciendo: había sido antaño soldado de fortuna, mercenario a sueldo de gobiernos harto dudosos, hablando del guardián. Del guardián. Así que el libro es bellísimo, la hechura, y finalmente todo es como un pretexto para lo que tú decías, que hay muchas referencias literarias. También tiene un epígrafe de Schilder, que había matado un poco de gente, o sea, hay la cuestión del mal, que cuando uno lee El Monje, estas novelas góticas, sacerdote que hace el mal y que coge a las muchachas y las mete allá abajo en esa catacumba, el mal. Entonces es como una idea de lo que todavía funciona. O sea, hace más de 30 años que se hizo este proyecto y que quedó ahí con lo que van a ver hoy. Gracias, Julio. Pues qué bueno Muchas que estás gracias. por aquí. Y bueno, como que Gracias. es un encuentro muy inesperado. Y también me hizo pensar, ¿no?, que detrás lujo. del cine hay mucha gente que realmente no llegamos a conocer, ¿no? Cuando se hace una adaptación, cuando se hace un guión, cuando se hacen tantas cosas en el cine, que es un trabajo en equipo, que es un trabajo de ejércitos. Ahora comentábamos un poco sobre ese tema de, estamos hablando de un solo autor, casi de Mutis, luego casi de Mayolo, pero detrás de ellos y junto a ellos, digamos, para producir todo esto hay casi un ejército de personas que están reinterpretando las palabras, las imágenes y que nos dan todo esto. Bueno, yo quería como dirigirme hacia otro lugar, quizás, que es como más en general el cine de horror. ¿Cómo relacionamos estas películas con el cine de horror desde la perspectiva que ustedes conocen, digamos, mucho más? Pues Santiago también es el director de una película reciente, Matadero, ¿no?, que habla de barroco latinoamericano. Estaba leyendo un poco más cómo se acumulan estas capas de horror. Y Ángel, pues desde Sitges también, con todo el tema de haber visto muchísimo cine y de qué tanta recepción o no hay hacia el cine latinoamericano y hacia estas reinterpretaciones del horror latinoamericano. Solo un apunte, y es como importante también entender que en Colombia, puntualmente, seguramente están muchos colombianos y no les estoy diciendo nada nuevo, pero para nosotros el horror es muy real. Está como demasiado presente en todas estas interpretaciones de la guerra. Entonces ahora hablábamos pues que nos construyeran una casa gótica o que las catacumbas sean góticas. La muerte está muy presente en los espacios. Entonces para ellos seguramente hay un artículo por ahí que está también rotando de Cuadernos de Cine Colombiano, que hizo un especial de Mayolo en el 2021 creo, y habla de las casas, pero de relación también con la gran violencia que hay en Colombia, con la diferencia de clases sociales. Y aquí pues son también los grandes hacendados, ¿no?, que después como que se van decayendo, se van corrompiendo, degradando, como decías ahora, y se refugian un poco en estos espejos que también son del horror. En Cali hay Carne de tu carne, está inspirada en la otra película de Mayolo del 81, en El monstruo de los mangones, que era un personaje real que iba secuestrando niños para tomar la sangre y mantenerse eternamente joven. Y muchas historias así en la guerra también. Si ustedes ven las películas colombianas de hoy, reinterpretan esto desde una perspectiva del horror que tiene algo como de animismo, de miedo a la guerra y de miedo al monstruo que siempre ha estado ahí. Ese monstruo tiene que ver también con las diferencias de clases, así que me parece que el horror es un género también como aparentemente mucho cine de género, pero también para reinterpretar cosas muy profundas, ¿no?, del ser humano, y creo que ahí ustedes también pueden hablar de otras películas de horror que no necesariamente son La Mansión, pero que están relacionadas. No sé si quieren ir por ahí. Yo creo que hay una cosa más que un apunte que ha dicho muy interesante, que es el del tema de la relación con la carne. La película de Mayolo, Carne, mi carne, claro, ya lo habla claramente. Y fijaros que a mí, cuando toda esta relación en el gótico tropical, en cierta manera el cine iberoamericano, cuando volví a ver toda esta relación con la carne, viendo las películas que aquí tratamos, me ha recordado a la referencia que tiene un autor como Clive Barker, ¿no?, a la carne, y cuando hace Lo Prohibido, que luego en cine se llama Candyman, ¿no?, de las películas de la película principal de Bernard Rose, y luego la de Nina Acosta más adelante, el remake, que en el origen de Candyman tiene un origen de colonialismo, de esclavitud, de que se hace una especie de tortura y de ritual de sacrificio sobre un esclavo, que es en los orígenes, sobre la carne, ¿no? Digamos, la refundación del horror y lo gótico en torno a la carne, que es algo muy de Clive Barker, muy moderno y muy contemporáneo en el sentido de los libros de la sangre, de todo lo que escribió, quizá el gran no reinventar, pero el gran innovador de la mecánica narrativa del terror en las últimas décadas.
Y curiosamente ese tema de la mansión también, en muchas películas que hemos visto 80 veces, de Frankenstein, de Drácula, la mansión siempre se regenera. Es decir, la mansión se destruye, pero vuelve a salir en la siguiente película y vuelve a ver, siempre hay un castillo de Frankenstein, un castillo de Drácula y el castillo del que sea, ¿no? Y curiosamente la evolución de la novela gótica y también de las adaptaciones han dado más protagonismo a la mansión. En fin, es la mansión, el verdadero ser viviente, el verdadero monstruo que regenera el horror en la literatura gótica. Llegamos a Shirley Jackson en La Casa Encantada, en The Haunting, que es la propia casa, o llegamos a Richard Matheson en La Casa Infernal, que es realmente la casa la que toma el protagonismo absoluto por encima del monstruo, del fantasma o de la presencia X, ¿no? Entonces esos son temas que se han ido evolucionando y precisamente han ido evolucionando muchas veces desde presupuestos a lo mejor que no conocemos tanto, ¿no? Y en el caso que decías tú del cine de terror, ¿no? De cómo el cine de terror... Bueno, yo creo que uno de los grandes descubrimientos de los últimos años ha sido la globalización de conocer toda una cultura del cine de terror y consecuentemente de la literatura de horror también, que no es la típica, no es la oficialista, que ha sido siempre la anglosajona en muchos tiempos. En España estamos en plena revisión de nuestro cine de terror, de nuestro cine a veces muy maltratado y a veces muy poco conocido, porque lo hemos reducido a clichés y a tópicos. Y aquí el cine español de terror no solo es Pornachi, no solo es Jesús Franco, sino tenemos a Fernando Fernán Gómez haciendo El extraño viaje, o tenemos a José María Forquer haciendo una película de gótico tropical, como antes hemos hablado en la introducción nuestra y en la sala de No es nada mamá, solo es un juego, que se desarrolla en Venezuela precisamente y que tiene muchos elementos de La mansión de Auricama, incluida ese tema sacrificial sobre una persona, una joven también en una hacienda tremendamente inquietante. Entonces, todo esto nos está viendo de recuperar una serie de territorios, de lugares donde el terror ha existido y el gótico, el terror, todas sus derivaciones han existido durante mucho tiempo, pero estaban, digamos, ocultas para un público sobre todo foráneo. Entonces, uno de los territorios más interesantes que en los últimos tiempos estamos descubriendo es el iberoamericano. El iberoamericano tanto por unos autores que lo han puesto de moda, entre comillas, en festivales y en foros, Damián Rugna, el mismo Guillermo del Toro, ¿no? En México, una serie en Brasil sobre todo, también había una gran corriente más allá del culto a Mójica Marins y Alfredo Casao. Ha empezado a veces incluso muy relacionado con lo que estábamos hablando, es decir, Bacurao, por ejemplo, es una película muy relacionada con lo que estamos hablando, haciendas, violencia, maltrato, hay muchos de los elementos donde estamos viendo también en Colombia. Entonces, y hemos vivido últimamente pues, la regeneración del cine argentino con Damián Rugna y Cuando acecha la maldad, que también hay mucho de esto. Es decir, la pampa fantástica, la pampa mágica, la pampa aterradora, que era algo que era con un territorio tabú, que Damián Rugna desentierra, desempolva y lo presenta con éxito al exterior. Es decir, que estamos viviendo un momento de recuperación de toda esa... que quizá no sea tremendamente amplia, todavía hay mucho que descubrir, pero sí muy densa y muy interesante, tanto en cinematografía como la que está siendo más vitoreada, que es la argentina y la brasileña, posiblemente, pero también en Colombia, también en ciertos países, menos en Chile, pero también hay, gracias a Larraín, posiblemente se ha renovado un poco lo que se ha hecho y se está haciendo en Chile y, evidentemente, en otros países iberoamericanos, empezando por evidentemente, más en Centroamérica con México, ¿no? Que es una fuente increíble de entrada y de salida de influencias en el cine de horror, ¿no? El cine horror. Pero bueno, eso estamos en esa revisión, yo creo que necesaria, ¿no? El cine de terror, ya he dicho que para mí, por ejemplo, no se puede entender de una forma fundamentalista en concepto, pero tampoco en marcos geográficos. Es decir, no se puede decir que solo hay gótico en Inglaterra o en Estados Unidos o en los países centroeuropeos, en Europa en una determinada época, sino que puede haber un gótico en muchos escenarios diferentes, como has dicho tú perfectamente, pervirtiendo y profanando reglas, que es algo que el género en sí lo lleva en su ADN.
Es decir, no hay fantástico que no Sí. profane. El fantástico no es nada si no profana algo y no perturba y no rompe reglas. El fantástico según reglas, tanto literario como cinematográfico, es algo estéril. Y esto lo estamos viendo, desgraciadamente, todos los días en multitud de películas que tenemos que soportar, que son totalmente estériles, llenas de tópicos y no se atreven a poner nada que no sea conforme a unas reglas y a unas formas que están como teóricamente admitidas y que cuando alguien las rompe empieza el problema, ¿no? Y bueno, eso yo siempre he considerado que es esta. Y una obra como Aurecama, que posiblemente tenga algunos problemas, ¿no?, de cinematográficos, posiblemente no sea la película perfecta, pero rompe reglas. Es decir, rompe estereotipos, los adapta y los confiere demuestra que otros escenarios son posibles y que son totalmente viables. Lo hace según, teniendo en cuenta la propia historia del territorio, la propia idiosincrasia del territorio, que es lo que también caracteriza al fantástico y al horror. Trasladar a los propios esqueletos en el armario la propia esencia del horror, ¿no? Es decir, que eso es lo hace claramente, tanto también en carne de mi carne, o Spina en pura sangre, ¿no?, que también es otro título fundamental del gótico tropical. Total. Bueno, es un gusto. Gracias por tu participación, ha sido esplendoroso escucharte. Sí, yo pensaba que, claro, el juego con el gótico, escuchándolo a Ángel ahora, estos abanicos tan buenos que hacen. No sé si hay muchos colombianos, si no conocéis, el Festival de Sitges de aquí es como yo creo que es el festival más feliz del mundo, más desacomplejado del mundo. Sí. Porque si yo vengo siempre pienso, ¿cuándo vamos a estrenar una peli en Sitges? Porque es tanto más alegre. Y cada vez que vas a un festival de cine de autor, Cannes, la gente está como estreñida, ¿sabes? Estreñida y estrellada. El público del cine de autor es un público que mira con desconfianza la película. A ver qué me quiere colar, a ver qué quiere hacer este. Y uno va a Sitges y la gente empuja la película. Y yo, sí, vamos, más. Entonces, ya ahí la película vive de otra forma. Entonces uno escucha estos abanicos, ¿no?, de historia del género y me hacía pensar mucho claro, Mutis tiene una relación también con el Macondo de Gabo, está ahí como discutiéndole a ese Macondo Por y yo pelea, pensaba, sí, por claro, oposición. Pues, sí. claro, como tratando de buscarle las costillas, las cosquillas, ¿no? De darle una vuelta a eso. Yo pensaba, ¿y esto de dónde viene? Porque yo creo que el Macondo de Gabo viene de Yognapataupa de Follner, ¿no? Que es ese territorio en donde los huesos no se disuelven, decía Follner, que es un gran escritor de terror, Follner, y de incestos, y de casas, y de haciendas, en donde está contando, ¿no?, esa región que arma Follner, que es un poco el sur de Estados Unidos, que no ha querido perder la guerra. Es decir, es el sur que cree que es mejor tener esclavos, que es mejor que no exista Lincoln, que es mejor que... Y entonces en esa especie de Yognapataupa hay indios chickasaws, pieles rojas, hay esclavos negros. O sea, yo pensaba como un proto-relato de Yognapataupa es hierbas rojas, que se mueren unos chickasaws y tienen que matar a sus esclavos para que vayan a la misma tumba, para que sigan siendo sus esclavos en la posvida. O, por ejemplo, si piensas en Santuario, que es la película, la novela más tremenda de Follner, que la Paramount se llevó las manos a la cabeza cuando supieron que alguien la compraba y la querían adaptar. Es una novela donde un hombre que tiene los ojos saltones viola a una joven de clase alta con una mazorca. Es un hombre impotente que viola con una mazorca y eso no está en ningún lado. Y aparece al comienzo de la novela y al final de la novela. Y eso se llama pliegue. Es decir, en ninguna escena de toda la novela está la violación brutal de este hombre con una mazorca, que da origen a Twin Peaks, entre otras tantas cosas, además de las regiones que adapta Gabriel García Márquez, Onetti en Uruguay, Saer en Argentina, que va como filtrando toda esta idea del hacendado que hereda una tradición, que trae un baúl Nosferatu de Europa y lo asienta entre los pueblos originarios y el esclavismo, ¿no? Y eso anda como emergiendo con una fuerza terrorífica. La figura en Follner sería el pliegue,
que el pliegue, siempre trato de hacer como, ¿saben? Cuando tienen un vestido así, como uno mira y dice, ¿dónde está esta escena tan tremenda de la violación? Y está como insinuada al comienzo, un ciego mira o escucha en un granero que pasa algo brutal, y 15 capítulos después un fiscal muestra una mazorca manchada de marrón. Es decir, entre estos dos puntos, no está en ningún lado, pero está en todos lados. O sea, si tú piensas, por ejemplo, en la mutilación del cadáver de La ventana indiscreta de Hitchcock, que no está en ningún lado, pero está en todos lados. ¿Sabes? Está como filtrada entre todos lados. Son como figuras que Follner deposita en su reescritura del gótico. Y nos hace pensar que el elemento foráneo, digamos, el elemento europeo, sería como un ejercicio de traducción inversa. Lo más familiar que tú tienes, lo vas a depositar. Es como si yo te contara la historia de mi madre en francés ahora. O una cosa muy fuerte de mi abuela en francés. Voy a elegir un género como el gótico para en esta especie de karaoke playback con el género poder infiltrar, plegar, podríamos decir con Follner, esas especies de tremenda violencia que no se podrían contar de otro lado. Y creo que algo de eso pasa con La mansión de Araucaina, que es críptica. Es muy posible porque estás definiendo a Mutis. Estás definiendo a Mutis. Mutis Está era como un latinoamericano ecos, europeo. llena de ecos, pero los pueblos originarios no aparecen del todo. El esclavo aparece, pero ahí, justito, ¿no? Incluso está el gesto este de darle la libertad. Es decir, está todo lleno como en una cámara de ecos, que sentimos que se nos escapan cosas, pero que el horror anda dando vueltas, ¿no? Entonces, eso me parece interesante. Y es súper interesante porque en realidad sí, los lectores de Mutis de aquí saben un poco que lo está definiendo. Mutis era como un personaje así, ¿no? Muy latinoamericano, pero también muy traductor de su propia obra. De hecho, si uno piensa en Ilona llega con la lluvia, si uno piensa en toda la obra de Mutis, toma eso y es como narrar el retrato de tu abuela en francés. O sea, Mutis no lo narra en francés, es en castellano, pero en realidad su castellano es absolutamente sofisticado y por eso de alguna manera también es un poquito opuesto al discurso garciamarquiano, que me gusta que haya aparecido esto porque es como empezamos, ¿no? Empezamos con el lanzamiento de 100 años de soledad, pero justamente el día del lanzamiento nosotros estamos mostrando La mansión de Araucaima, que es el punto opuesto, digamos, del gótico. El gótico tropical quizás es el contrapunto al realismo mágico, total, que no se desarrolló tanto, quizás se está desarrollando más en el cine como Ángel lo plantea y no lo hemos revisado tanto en América Latina. Pero, y que hay algo ahí de infiltración, ¿no? De perdón, Angelino. No, dime. Que en cierta forma, al tomar, digamos, esta especie de ropaje prestado, lo que están haciendo también es pues tratar de pensar algo que no sea lo que los europeos compran como autóctono. Que creo que hay justo en el caso de La mansión y en el caso de Luisa Ospina en particular y de Mayolo, que son gente que está un poco rebotada con esa idea de lo latinoamericano for export. De vamos a darle a los europeos la miseria que los europeos quieren. ¿Qué hacen hablando de género como gesto importante y fundacional? Mayolo y Ospina. Hacen vampiros de la miseria y haciendo Agarrando Pueblo le enseñan a todos los europeos. A mí hace poco me invitaron en el Festival de Málaga a un de encuentro muy surreal, en donde nos traían a latinoamericanos que vivimos hace mucho en Europa. Y nos preguntaban cuáles eran las relaciones entre Europa y Latinoamérica. Y yo dije, bueno, los latinoamericanos venimos a Europa buscando dinero y los europeos salen a cazar miseria, ¿no? A Latinoamérica y la traen. Y en esa especie de contrabando en donde no nos entendemos, nos hacemos los suecos y algo sale, ¿no? Y creo que los que tocan pero la tecla directa sobre esa relación, jugando con parodia, con género, son ellos haciendo esa pieza maravillosa que es Agarrando Pueblo o Vampiros de la Pobreza, de la Miseria, ¿no? Sí, yo creo que está la clave ahí de todo ello. No es, sin algo se caracteriza, sobre todo también Pura Sangre y Carne de mi carne y La mansión, es que no son el típico producto que esperamos de Sudamérica. Hay otros. Y pasa mucho en la nueva ola que estamos viendo de cine iberoamericano, que hay mucho cine iberoamericano que es un poco lo que esperamos, de ahí muchas veces no resulta interesante o a la costa no resulta interesante, aunque acapare más atención.
Y hay otro que, sin embargo, está jugando a otra liga. Y es el que al final se está llevando. Es como un poco lo que pasaba en México en un determinado momento, que fueron Moctezuma o algunos directores más al margen, los que ahora se habla más y los que ahora tienen más proyección y tienen más interés. Taboada, por ejemplo, ¿no? Que el otro cine que en ese momento era lo que se esperaba, era ese exotismo, entre comillas, y en el caso mexicano, también se puede dar en la zona más de Colombia o de Argentina, que es el que de entrada provoca, esto es muy exótico, pero al final ves que no es tan interesante como otras propuestas que te dan otra cosa diferente. Que pasa en todas las cinematografías y en el terror o en el fantástico, que es un género, una categoría muy dada a la reiteración y a la repetición, sobre todo por influencia de la explotación, del cine de serie B, incluso por los mecanismos de Hollywood, que lo ha creado todo como la reiteración y la repetición como un modo de fábrica, ¿no? Un modo de hacer géneros en todos los sentidos y de exportarlos. Lo que al final te llama la atención es lo que no te esperas. Es decir, el relato que a lo mejor te sorprende, te rompe, pero no te esperas, ¿no? Es decir, esa es y lo que ya de entrada Ospina y Mayal lo hacían en estas películas, que bueno, que desgraciadamente han tardado un poco en conocerse, ¿no? Pero como que están haciendo la Hammer en Cali. En Cali. ¿No? Que es Caliwood le ponen, no le ponen Cali salsa, no le ponen Cali, ¿sabes? Claro, es como, bueno, es un procedimiento que los japoneses han hecho toda la vida. Claro, sí, ellos eran muy americanos también. Claro. Sus cines, sus influencias de cine, eso sí están muchísimos artículos que creo que todos hemos leído, eran muy americanas, desde Andrés Caicedo, que fue el que se suicidó a los 26 años. Que Viva la música, ¿no? Sí, pero el suicidio de la protagonista también es una marca en el grupo de Cali, ¿no? Como que es un fantasma que siempre está ahí presente, todos con mucho miedo al suicidio, y se transparenta en la película, de hecho, en la historia de la chica y al final. Bueno, claro, Ángela es un poco la prota de Que Viva la Música. Estoy estudiando, estoy estudiando marxismo, que es esa novela extraordinaria estoy estudiando marxismo y me voy a bailar salsa y no vuelvo nunca más a este grupo y me pierdo. Pero me acaban de hacer reflexionar sobre un tema importante, después ahora preguntas o comentarios del público, y el tema importante creo que es como estos latinoamericanismos que en el fondo tampoco son tan puros. Nosotros estamos llenísimos de influencias, es decir, si existe un Caliwood, ese Caliwood estaba permeado por influencias norteamericanas seguramente, y en las novelas góticas había mucho tribalismo, y por ejemplo en el cine de horror hay muchísimo, piensen en Lovecraft, me hizo pensar en Lovecraft y en todas estas figuras totémicas y demás que tiene, que seguro que las importó, mejor dicho, el cine más pastiche, quizás por decirlo así, y creo que estoy repitiendo lo que dijo Ángel Sala, es este tipo de cine de horror que permite como todo, son empaques donde viene todo, y esta película tiene miles de influencias europeas en la teatralidad, o incluso satíricas, seguramente de Fellini, bueno, ahí como que uno puede abrir. Pero hay una ruptura, hay una cierta ruptura. A mí me recuerda mucho lo que pasó con el cine japonés. Había muchas películas que transmitían lo que recuperaban después de la Segunda Guerra Mundial a los géneros americanos traducidos a un cierto procedimiento japonés, pero luego vieron unos directores que rompieron eso, que son, por ejemplo, pues el Suzuki en el negro, o Teshigahara en el fantástico, o Kaneto Shindo, ¿no? Que te ponen una Onibaba o te ponen la cara del otro, etcétera, películas de estas que son diferentes y te juegan a lo que no te esperas. No te esperan una traducción más o menos exótica y diferente de lo que estaban recopilando de la tradición, digamos, dominante, que es en ese caso la americana, ¿no? La norteamericana. Total. Pero es también una reinterpretación, ¿no? Y una reapropiación de eso. Son un poco los Suzukis colombianos. Sí, está muy bien dicho. Los Suzukis colombianos. Bueno, es que claro, nuestra carne está dedicada a Roger Corman y a Roman Polanski. Claro. Entonces uno empieza a ver la película y dices, bueno, ¿no? Estamos entrando en Corman. Claro, estamos haciendo esta operación de un señor que Luis Ospina es fascinante, ¿no? Es alguien que estudió con Jim Morrison. En Los Ángeles. Iba como en LA con Jim Morrison, se carteaban, veían cómo robaban dos técnicas para hacer esas pelis ahí. Uno ve lo primero de Luis y lo último de Luis. A mí esto no paro de contarlo y la gente se queda siempre mirando como, ¿de verdad pasa esto? Cuando uno ve, todo comenzó por el fin, en donde
se muere Mayolo y está la gente, los amigos de Mayolo, esnifando las cenizas de Mayolo en medio de la película. Y te dicen, no, sí, están esnifando los amigos las cenizas. Mayolo, que el mito es que tenía el tabique de metal de tanta cocaína que consumía. Ese es el mito, ¿no? Del vampiro. Los amigos hacen la ofrenda. O sea, eso es haber encarnado tanto a Roger Corman y a los mitos del terror que terminan celebrando y los ves llorar esnifándose sus cenizas ahí. Entonces dices, bueno, claro, ¿qué tipo de gótico estaba trabajando esta gente? Bueno, el vivencial, ¿no? El vivencial, claro, El totalmente. vivencial. Eran unos vampiros, todavía los que quedan son, y se creen muy vampiros todos ellos, ya obviamente muy mayores y ya muy contenidos todos, pero los profesores, amigos que quedan, sí, porque yo le decía a Ana la otra vez que yo no soy experta, pero fui script de Mayolo en una serie que nunca salió que se llamaba Los Miniserios, ahí fue cuando conocí a Mayolo y entendí todas sus desbordes, ellos eran unos personajes absolutamente desbordados en su locura creativa, digamos, que era maravilloso estar al lado de ellos, pero también muy imponente para una mujer, ¿no? Eso también, eso no es de melón, creo que no lo voy a abrir aquí, pero el tema del el Hollywood muy masculino y las películas también que interpretan a las mujeres desde una visión muy, muy patriarcal también, porque sí, ahí está, y creo que está en el género, pero también en ellos el género les iba perfecto, porque todas las angelitas, y bueno, la única que se impuso, creo, y está en Todo comenzó por el fin, es Vicky Hernández, la mujer actriz gigante, gritaba a Mayolo como una loca, y le decía, bueno, este rodaje se tiene que terminar sí o sí, ¿qué hacemos? Y creo que también tiene una anécdota con el actor brasilero que se iba a ir, la escena de sexo que hay en la película, bueno, una escena de sexo que hay con el actor brasileño, con el actor brasileño tenía que terminarse más pronto de lo que estaba, tenía muchos planos y decidió grabarla en planos secuencias porque el actor brasileño tenía que ir al día siguiente y le dijeron, bueno, ¿acabamos esto? O este rodaje va a ser eterno, porque los rodajes de Mayolo eran absolutamente intensos, desbordados, un poco también como las películas y su cinematografía. No sé si hay comentarios, si hay alguna anotación, pregunta, no sé, hacia los invitados también. Sí. Bueno, mi pregunta es más hacia Santiago, como una curiosidad, porque vas a adaptar Matadero o ya adaptaste Matadero, ¿no? O estás en ese proceso. ¿Cómo eliges lo que vamos a ver visualmente en la película? Porque al final lo que leemos tanto en el gótico tropical como en el realismo mágico, como este tipo de literatura, es muy difícil de adaptarlo visualmente. Digamos, yo tengo una preocupación todos los días y es cómo van a interpretar la subida de Remedios la Bella en 100 años de soledad. Algo que es súper literal, que cuando uno lo lee, pues está muy arraigado como a la imaginación propia y a lo que uno como latinoamericano ha vivido. Entonces, no sé, como que cómo eliges tú o cómo filtras o cómo dices, bueno, esto sí lo voy a adaptar literalmente o esto lo reinterpreto. No sé si sea muy amplio, pero... No, es una pregunta, no sé si voy a estar a la altura. Yo pienso mucho en lo que decía Hitchcock de que solo se podían adaptar novelas malas, ¿no? Y que parece una butad y que, ojo, porque también las cosas que adaptó Hitchcock, malas desde dónde, son unas series B preciosas, ¿no? Pero me parece que lo que quería decir con eso es que lo que está demasiado imaginado te condiciona enormemente. Si no hay un poco de margen para que tú imagines sobre lo que estás leyendo, como cineasta te mermas. Y ahí, por ejemplo, pienso en la grandísima Lucrecia Martel, que para mí es una de las cineastas más bueno, para mí, para todos, y que trabaja de un modo tan sutil y tan inteligente el horror. Ella, cuando adapta Sama de Di Benedetto, que es una película que está jugando con la colonia, con la profanación de la colonia, con el terror, digamos, es alguien que se le ocurre hacer existencialismo en la época de la colonia, que es como un cruce de aguas imprevisto. Y en el año 56, es decir, que recién el que lo reclama, que también es otro gran autor de terror sutil en la literatura latinoamericana, que es Roberto Bolaño, es Bolaño quien retoma a Benedetto, que, como decían algunos escritores argentinos, escribía con teleobjetivos, ¿no? Ya estaba escribiendo con planos y con focales. Bueno,
cuando Martel adapta Zama, Zama empieza con un mono, un chimpancé ahogado en un remolino de agua. O sea, es un hombre que ha nacido de españoles en el Paraguay y que no quiere estar en esa charca, no quiere estar en Latinoamérica y se quiere volver cuanto antes a Europa, en el 1700, ¿no? Eso está en la colonia. Y es una novela sobre la espera que se vuelve existencial, ¿no? Muy, muy Camus. Y entonces esa imagen del mono en el remolino, que es increíble, como entre hundir sin hundirse, entre irse y no irse, Martel la descarta completamente, porque es tan perfecta, tan frondosa, tan que lo concentra todo, que te deja sin lugar para imaginar. Entonces eso me parece una clave. Yo no pude ni pensar algunas de las imágenes más importantes del Matadero, que es el relato fundacional de la literatura argentina, y lo que hice fue escaparme, ¿no? Como pensar como un cineasta americano que es muy serie B, muy Luis Ospina, un cineasta americano en los años 70, viene a tratar de hacer una versión medio gore, como está funcionando La Matanza de Texas y no sé qué, pues vamos a tratar de hacer una peli barata, que era lo que hacía Herzog también, y que es muy de los 70s, pensar cómo el cineasta no cree en la representación. O sea, son cineastas enormes que no creen que representar algo sea suficiente. Entonces, uno tiene a Coppola en el final de Apocalipsis Now, que es otro gótico caliente de Conrad, esta vez, ¿no? Tiene a Marlon Brando, tiene a Martin Sheen, está a punto de terminar la película y no cree que eso sea suficiente para contar el final de ese mal y tiene que matar a un montón de caribús, ¿no? Estos toros con los a machetazo limpio, un poco a lo Einstein, ¿no? Como la huelga de Einstein y demás. Pues dices, ¿pero no te basta el cine? No, tengo que matar de verdad. Lo tienes a Herzog. Y dices, ¿no te basta el cine para contar este hombre loco? Que es algo que anda dando vuelta en la mansión de Araucaina, por cierto, ¿no? Cuando tenemos a Don Garci escuchando ópera, a mí me hace pensar mucho en Fitzcarraldo, mucho, ¿no? Está ahí dando vueltas. Bueno, Herzog, ¿qué hace? Dice, hay que empujar un barco, pero ¿lo hacemos en maqueta? No, lo hacemos de verdad. Es decir, tenemos que hacer algo más grande que la vida, porque si no... Entonces eso me parecía un eje, o sea, para responderte y no irme completamente por las ramas, me parece que a veces podemos adaptar pensando cómo se planteaba en la representación ese texto y tratar de pensar desde ahí, que la figura concreta. Y eso, sobre todo para que te deje espacio como cineasta, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Bueno. Hola, bueno, soy Juliana, soy de Bolivia y estoy un poco nerviosa porque me da timidez siempre hablar en público. Pero bueno, quería charlarles un poquito sobre, justo, yo entré a esta charla porque estaba buscando la palabra que quería para unas ideas, estoy haciendo un posgrado de guión. Y bueno, me estoy acercando mucho más al cine de lo que he hecho durante toda mi vida. Entonces, no sabía con una idea qué palabra ponerle. Y cuando he leído el tema gótico tropical, dije, oh, o sea, ya entiendo las tintadas que quería darle, porque cuando presenté la idea a mis profesoras, les gustó mucho, pero yo lo describí con un terror de la selva, porque bueno, es algo que sucede en una comunidad de Santa Cruz, Bolivia. Y creo que el terror está trasladado a la comunidad, o sea, en vez de la casa de terror, es una comunidad del terror. Y me inspiré mucho en Horacio Quiroga. Entonces, o sea, dirías que tal vez, bueno, es un gótico, pero yo, bueno, era muy naturalista también. Y me encanta, a mí me encanta. Entonces, pero quería dejar otros referentes, o sea, alimentar un poco más esta historia que toca temas muy fuertes e importantes para mí, como el feminicidio, el tema de la independencia comunitaria, donde una forma diferente de vivir y aunque uno tenga idealizado cómo se debe hacer las cosas, ahí se hace diferente y funciona así. Entonces, bueno, todo esto justo me encantó lo que hablaron del horror gótico. Y bueno, no sé si me podrían sugerir esto. Y bueno, cuando yo lo comenté con mis profesoras, bueno, no encontraba la palabra. No sé, y bueno, ellos me dijeron que revise tal vez
bueno, íbamos más hacia drama, pero me gusta más este lado un poquito más, este miedo con la naturaleza, de la mujer contra la naturaleza, porque yo hablo más de la mujer. Y bueno, también pensaba en, y si me pueden dar, bueno, aparte de comentar esto, sugerencias de laboratorios o cómo empezar a escribir aquí siendo latinoamericana y hablando de cosas que son de Latinoamérica, porque algo que me dicen mucho de mis proyectos es que ¿cómo haces para que le interese a españoles? ¿Cómo haces para que le interese el público europeo? Y yo, bueno, tengo la idea de que le puede interesar, bueno, al mundo le puede interesar cosas que suceden en otra parte del mundo siempre, pero sí, hay que también saber presentarlo, ¿no? Entonces, bueno, un poquito de todo para charlar. A mí, así como rápido, se me ocurren, que no sé, igual los conoces, pero Maximiliano Barrientos es tu profesor. Pues es extraordinario. Lo que está haciendo Maximiliano Barrientos es En el cuerpo una voz. Es una película de una especie de... Se ha separado de Santa Cruz de Bolivia, se ha convertido en una especie de autonomía independentista en Bolivia y se han separado, han pasado por una guerra civil impresionante, que es el sur rico de Bolivia, y andan los comandos que tienen como base de iniciación comerse a la gente que matan. Entonces, los nuevos se comen a la gente que mata y ahí empieza. Es extraordinario. Después tiene 1000 ojos, que es un Cronenberg en Santa Cruz de Bolivia. Es extraordinario, Maximiliano Barrientos. Entonces, si lo has tenido, profe, te estás en muy buen camino. Y Quiro Russo es muy interesante también lo que está haciendo. ¿Sí? Es un cineasta boliviano fascinante que es como que toma la tradición de San Ginés y lo lleva a otro lado. Y bueno, claro, Quiroga es un poco, a lo mejor, uno de los papás del gótico tropical antes de que se lo nominara como gótico tropical o gótico de tierra caliente, porque Quiroga lo que está haciendo con El almohadón de plumas es reducir los vampiros a la nada. Entonces uno no sabe bien si está preso de lo que vendría a ser la base del gótico gaslight, ¿no? Como sí. Cukor, que ahora puso de moda la palabra, ¿no? Volvió el gaslighting, que es ese momento de vacilación entre ¿realmente hay fantasmas que mueven las cadenas ahí arriba o es el marido que se quiere quedar con la casa y la herencia, ¿no? Entonces, en esa especie de femme atormentada, que es la del gótico, la femme fatal es la del género negro, la femme atormentada es la del gótico, ¿no? En esa herencia. Y ahí, creo que ahí, bueno, hay unos movimientos que parten un poco de la hacienda calurosa de Quiroga, que es un escritor uruguayo que reclama una zona de la Mesopotamia, ¿no? de los ríos, que es una zona ambigua, no es Argentina, no es Paraguay, no es Brasil, no es Bolivia, está como en esa especie de una zona, ¿no? Sí. Y Mariana Enríquez, sus primeros relatos, es la primera que reclama la herencia de Quiroga. Y Mariana Enríquez lo que hace, que es genial, es pues ahí donde había castillos góticos, ahora hay casas abandonadas porque vino la hiperinflación sí. Y no se pudo terminar la casa. Entonces el fantasma nace del obrero que murió, es decir, está pensando un neogótico post-tropical. Entonces es como... El barrio degradado, el barrio abandonado, el Buenos Aires más escondido, más popular, sí, el arrabal incluso, casi ya lo que es las favelas estas alrededor, o las zonas cercanas a favelas en Buenos Aires, ¿no? Y creo que plantean algo que es, o sea, lo planteas tú con la idea de lo extraño en Quiroga, que está siempre presente, sí, claro. Es decir, hablábamos ya de lo extraño, pero también está en la mansión es lo extraño, ahí no, realmente no aparece nunca un fantasma real, no hay ese terror gótico del fantasma que viene aquí en la casa User y esto no aparece realmente, pero está como, queda la duda. Siempre está ahí como presente, como una cosa que al final creo que por ahí leí en varios artículos que decían, y que creo que estoy un poco de acuerdo con eso, es decir, él impregna la casa, pero es como el tormento del deseo de todos ellos, ¿no? Como que el monstruo un poco está en el deseo y también está hablando mucho de, obviamente está el cura, está el Opus Dei, está todo el tema de la represión, del castigo, del sacrificio. Es muy religiosa la película, si más yo lo diga que las interpretaciones son muy religiosas, evidentemente él pasa por todos los, él le dice, creo, arquetipos, pero bueno, fueron los guionistas, pero realmente ahí en ese relato que dijiste que es lleno de
arquetipos, hay muchos arquetipos que Total. luego se comunican entre sí para un poco hablar de ese mal, ¿no? Ese mal que estaba en todos ellos y que se termina como irradiando de alguna forma en la casa. Y luego la casa quedó abandonada, supongo que con ese fantasma que no es un fantasma, es el fantasma de todos dentro. Cuando, no sé qué estabas diciendo de los muertos que se comen, pues en Colombia Sí. sabemos que eso pasó en ciertos momentos paramilitares, es decir, Claro. vuelvo al tema de que el horror estuvo muy presente y fue como, yo creo que influenciado por películas que también veían y cosas que también veían, pero lo llevaron a la realidad pura y dura. La motosierra como método de matar viene, yo creo que pues viene de entrenamientos mercenarios, pero también de la masacre en Texas, que les encantaba verla y les encanta. Entonces, es como que la realidad, voy a decir una frase García Marquiana, pero supera la ficción, pero no, en realidad, como que ese mal, expresar ese mal en los feminicidios, por ejemplo, está muy duro y muy difícil de expresar y de mostrar y de ver. Creo que tendrías que ver Lourdes Portillo, por ejemplo, para irnos a referencias mujeres también, o incluso la misma Tatiana Hueso con el tema de expresar, Total. digamos, el mal también de alguna manera, como el mal imposible de mostrar o imposible de creer que suceda, pues sucede. El terror en América Latina tiene esa experiencia, no sé si en todas partes, pero a mí me parece muy latinoamericano eso de inspirarse en hechos muy reales, quizás muy medieval también, o sea, muy de donde venía realmente el horror gótico de sus momentos. Y que SAD, cuando se piensa, la operación sadiana es, lo único indudable es el dolor, ¿no? SAD, esto lo dice muy bien Lacan cuando relea SAD, vamos, el orgasmo se puede fingir, la tortura no. Entonces, en un momento en donde el giro sobre lo real que desborda se ha pasado tanto de rosca, el único punto de encaje de esto es verdad es el dolor. Entonces la tortura empieza a ser más importante. De ahí Saló, ¿no? De Pasolini, como grado cero de esa escritura, que es tremendo. Bueno, aquí podríamos seguir ad infinitum, Sí. pero creo que ya podemos ir cerrando. No sé si quieren concluir o decir algo más como para finalizar. Yo pensaba en una peli colombiana que fue de este horror del real que no se puede asimilar, ¿no? Yo siempre entiendo el real en ese punto, como buen argentino psicoanalizado, Lacan, que te dice qué es lo real, es lo que tienes que velar un poco para poder soportarlo, ¿no? Es la tapa del cajón. Si un familiar se ha pegado una hostia en la autopista y está reventado, tú no puedes mirar ese cuerpo reventado porque te desestabiliza todo tu sistema. Entonces la tapa del cajón, eso es lo que ayuda a que lo real sea asumible, ¿no? Y a mí la película colombiana que más me tocó en ese caso es Anel 69, Ángel 69 de Teo Montoya, que es una barbaridad porque uno va viendo una película que juega con una idea de fantástico muy, muy, muy atractiva, que es la espectrofilia, ¿no? Son gente que hay tanto muerto en Medellín, Medellín, sí. hay tanto muerto que de repente empiezan a salir, a desbordarse de las tumbas y, cosa que no suena a un argumento fantástico en Colombia, que empiezan a tener relaciones sexuales con los jóvenes que andan perdidos por la ciudad. Entonces se contagian, ¿no? Hay como un virus de SIDA, de fantasmas salidos de... Y en medio de eso, él empieza a mostrar el casting de la película, en donde estos jovencitos de Medellín se murieron de verdad. Entonces estás viendo que los protagonistas de la película son verdaderos fantasmas. Real, ¿no? Lo real es lo que vuelve, como la resaca, de verdad dije eso anoche, ¿no? Bueno, y esta peli es como un regurgitar fantasmas que vienen del fantástico, ¿no? La película de Mayolo Ospina que juega con la explosión de camiones de dinamita real que hubo en 1956 en Cali, y esos camiones que explotaron hicieron que estallaran partes del cementerio. Entonces había un montón de cadáveres por todos lados, ¿no? De cadáveres ya consumados y cadáveres nuevos, ¿no? Mezcla de... Entonces está muy presente en el imaginario colombiano. Está muy presente. Y ahora, solo para cerrar, por ejemplo, yo llevé 3 años un festival de cine documental que es la MITBO en Bogotá, y ese festival tenía siempre una línea, o todavía la tiene, ¿no? Siempre hablan de espectros fantasmas y no sé qué, y es de documental, por eso me impresionaba. Y bueno, quería preguntarle a Ángel, ya para cerrar, si en Sitges, por ejemplo, hay también la perspectiva de lo real y documental no, ¿cierto? Documental hay. ¿Sí? Sí, Bueno. tenemos una sección documental. Bueno. Pero lo real sí, estoy muy de acuerdo. Es que realmente esta división de realidad, no realidad o realidad, es como la de documental y ficción, que empiezan a ser absolutamente
Ya lo decía, bueno, en esa película que este año hemos celebrado 25 años, ¿no? Bienvenidos al desierto de lo real, o la muerte de lo real que decía Matrix. En estos momentos, además, ya que nada de lo que vemos, ni de lo que sentimos, ni oímos, lo concebimos como real, lo podemos concebir como real, la realidad no da seguridad. Y aparte el género de terror y el gótico en sí, yo creo que en el fondo está diciendo, son catalizadores de lo real que no vemos. Es decir, una novela como Drácula no es que venga un vampiro de Transilvania, por lo menos a mi modo de ver, y aterroriza a una comunidad londinense. Ese mal está dentro de esa sociedad. Y lo que el viaje de Jonathan Harker es el viaje al otro lado del espejo, que es donde tú te reflejas. Drácula es Jonathan Harker, y eso Herzog lo dijo muy bien en Nosferatu, ¿no? Es decir, en su versión de Nosferatu. Entonces, lo real está indudablemente unido a lo que consideramos fantástico, y lo fantástico a lo real. Yo creo que son, en el momento que además haces una interpretación literaria o una interpretación cinematográfica de algo que consideramos más o menos real, lo estamos ya convirtiendo en algo que no es como fue. Es decir, incluso aunque sea la versión documental, el documental pervierte la imagen, la representación, pervierte y pervierte para bien. Es decir, solo podemos tener una relación con nuestro entorno interpretando, representando. Somos seres representativos, mediales. Somos seres que interpretamos, ¿no? Y entonces utilizamos estos mecanismos creativos para poder entender más el entorno, porque el entorno está lleno de fantasmas, el entorno está lleno de muertos, y el entorno está lleno de seres que en el fondo no nos comprendemos. Entonces, estas cosas nos ayudan para eso. Entonces, en Sitges tenemos una idea a veces se nos critica, ponéis películas que no son fantásticas, porque sí que son fantásticas, y son películas que son realistas y pueden ser fantásticas. Pero todas estas categorías están muy superadas. Fijaros que ahora que se va a hablar mucho de Nosferatu, Murnau ya en el año 22 no realizaba un cine de género, no creía en los géneros, no creía en los catálogos. Tiene una película como Phantom, que la hace después de Nosferatu, que es una historia de un triángulo amoroso, pero es que es absolutamente fantástica, porque dos de las mujeres no existen. Están en la mente del personaje, y hay prelude a Hitchcock en Vértigo, ¿no? En cierta manera. Es decir que, bueno, nosotros nos abrimos mucho a una perspectiva, yo creo, más poco ortodoxa de lo que mucha teoría cinematográfica ha considerado lo que es el fantástico y el terror, o la ciencia ficción. Fijaros que a mí mi película favorita de este año es La bestia, de Bertrand Monello, que es una versión de La bestia en la jungla de Henry James a un contexto de realidad virtual o de inteligencia artificial. Y es maravillosa, es la mejor adaptación que he visto de Henry James en los últimos tiempos. Con código QR. Sí, ¿no? Al final, el código QR con los créditos de final. Bueno, entonces hay que ser, yo creo que, para poder apreciar toda la gran coyuntura del cine en general y del cine fantástico en particular, tenemos que tener una orientación más abierta. Los códigos y las categorías y las codificaciones, yo creo que están un poco fuera de lugar ya. Bueno, y precisamente creo que con esto podemos cerrar con unos cineastas tan híbridos como fueron Mayolo, Ospina también. Exacto, digamos, sí. Desde y Vampiros Corman, de la Miseria, y Corman, que era influyente. No hacía películas baratas, solo hacía películas que descodificaban. Vale, exacto. Con estas decodificaciones, maestro, pues vamos a ver cuántas decodificaciones más encontramos en la proyección de la película. Aquí tienen algunos fotogramas que han visto el espejo, han visto muchas cosas que han ido pasando ahí, que también a mí me sugirieron muchas interpretaciones, pero creo que está muy abierta esta película a interpretaciones de los espectadores y a ese cruce entre lo real y lo extraño también que aparece en Lara Ocaña. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues con esto podemos cerrar. Muy bien. Me apunta muchas cosas, ¿eh? Pues me han ganado como público, es que yo soy muy documental. Voy a decir. Pues sí, tenemos así, se llama Sitges Documental. No, es increíble. Bueno, sí. Ya. Este año ha ganado un documental increíble.